Este foro llega a ustedes gracias al auspicio de Ecoval. Saludos a todos y a todas. Soy el licenciado Daniel Rivera Vargas y seré el moderador de este foro cuando el periodista es abogado, retos y oportunidades. Soy periodista, lo he sido por 2 décadas con el Nuevo Día y Primera Hora y en la actualidad con el portal Microjuris. Y me acompañan un grupo de compañeros que son periodistas y también abogados. Nuestros panelistas son Selimar Adames Casalduc, mujer ancla de las noticias; Mardelis Jusino, ex reportera de televisión, ganadora de premio Emmy, exdirectora de la Unidad Investigativa de las Noticias y moderadora del podcast El Consultorio; Luis Guardiola, periodista de Telenoticias, expresidente del Overseas Press Club, ex vicepresidente de la ASPRO y ex vicepresidente de la Junta del Centro de Periodismo Investigativo; Jay Fonseca, fundador de Jaguar Media, desde la cual modera varios contenidos, analista en Guapa Televisión y en WKQ Radio, ex columnista de Primera Hora; y Oscar Serrano, periodista en Noticel, fundador de ese medio, miembro fundacional de diversos medios y expresidente de la ASPRO. A todos, gracias por acompañarnos. Como mencioné hace un momento, el panel está compuesto por periodistas que tomaron la decisión de estudiar Derecho, pero se mantienen ejerciendo el periodismo o tratando de llevar ambas profesiones a la vez. La invitación o la intención de este foro es a comentar sobre esa dualidad profesional, los retos y oportunidades que entraña ser abogado y periodista. Primero quisiera que cada uno de los panelistas nos hablara en su caso personal qué los llevó del periodismo al derecho. Comencemos con Jay, que está a mi derecha. Bueno, contrario a casi mucha gente que es abogado pero que es periodista, yo pues no me considero periodista, así que quiero dejar eso claro, ¿verdad? Porque no quiero que haya la controversia de que es periodista y que no es periodista, así que me considero comentarista. Dicho eso, pues yo estaba en radio, hacía de locutor originalmente y entonces empiezo a trabajar como reportero de Noti1, después de WKQ, y entonces pues terminé el bachillerato, pues quería hacer algo más que haber estudiado el bachillerato, y entonces decidí estudiar Derecho porque honestamente una compañera me dijo que porque yo no estudiaba para ser abogado, una compañera que estudió conmigo en el bachillerato en empresa. Yo no sabía que los requisitos para estudiar Derecho eran los que eran, así que ahí me puse a buscar. Realmente hubo un asunto de que yo quería hacer la maestría de finanzas y contabilidad, y entonces cuando estoy en el proceso me doy cuenta que hay un programa conjunto que hacen las dos cosas, haces el MBA y simultáneamente el JD de Derecho, y pues era como que obvio, pues para hacer una cosa y tardarme 3 años, pues mejor hago las dos cosas y me tardo 4 ya. Y así fue. Entonces yo estaba ya en radio, ahí empiezo en televisión, para el 2010, que fue que empecé en televisión en Telemundo, y pues el resto de historia, o sea, literalmente fue casualidad de estudiar Derecho, no fue algo que planifiqué toda mi vida, nada por el estilo. Pues en mi caso yo siempre tenía en mente estudiar Derecho, ejercí periodismo por muchos años, ya obviamente me había graduado de la Universidad de Puerto Rico, regreso a la Escuela de Derecho de la UPR y mientras trabajaba en Guapa Televisión también estudié Derecho. Entiendo que nos da mejores bases, mayor contexto, nos asiste evidentemente a entender mucho mejor los procesos de los tribunales que los periodistas cubrimos todo el tiempo, y tuve, ¿verdad?, la oportunidad de seguir ejerciendo y practicando a la vez. ¿Selimar? Pues en mi caso yo tuve la inquietud hace muchos años de estudiar Derecho, siempre quise regresar a estudiar algo más, pero la vida se me complicó mucho con, ¿verdad?, situaciones de salud, familiares, luego me hice madre, tengo 3 hijas, ya que ya son jóvenes adultas, ¿no? Y mis padres también llegaron a la ancianidad, todo eso fue una combinación que me impidió totalmente siquiera pensar en regresar a la universidad hasta que en el 2020, después de 28 años como periodista, se me presenta la oportunidad de más tiempo disponible para hacer esto. Y decidí estudiar Derecho porque, fíjate, a mí se me parece mucho al periodismo. En el periodismo todos los días uno tiene que estudiar y aprender algo y empaparse de temas de los cuales no conoces a veces nada. Y tienes que
hacerte casi un experto para al final del día producir un reportaje que presente a la gente un cuadro bien claro de lo que, ¿verdad? De la situación que sea que estás reportando. Y en el derecho también hay temas muy diversos y hay que estudiar todo el tiempo y hay que aprender todo el tiempo. Cada caso tiene sus particularidades y tú tienes que convertirte en un mini experto de ese tema. A mí se me parecía mucho, además de que en la cobertura diaria, como nos pasa yo creo que a todos, cubriendo tribunales, cubriendo asuntos administrativos en el gobierno, etcétera, me pareció muy natural. Así que decidí lanzarme un poquito más tarde que el resto de la gente, pero con resultados maravillosos. Y hablando de tarde, Somos dos. yo empecé a estudiar Derecho por consejo, igual que Jay, de un compañero periodista. Nunca olvidaré la tarde en que estábamos en el cuartel de la policía en Atorrey, esperando al superintendente de ese tiempo, y este compañero se metió en la guagua con nosotros a esperar. Y empezamos a hablar y hablé sobre la posibilidad de estudiar algo más. Siempre esa inquietud la tenemos los periodistas, ¿verdad? De mejorarnos. En vista de que no hay educación continua, que es un tema interesante para discutir en términos de lo que hace falta en la profesión, pues siempre había esa inquietud en mí, como me imagino que en todos ustedes, y este compañero me cuestionó. Y entonces me dice, ¿pero qué tú vas a estudiar? Tú vas a estudiar una maestría en comunicaciones, tú llevas 20 y pico de años en periodismo, ¿sabes? ¿Para qué tú vas a usar eso? ¿Y qué otra cosa? Vas a estudiar historia, porque a los periodistas nos encanta saber, ¿verdad?, el contexto histórico y de dónde vienen las situaciones, etcétera. Estudia Derecho. Y yo, pero está bien, pero ¿qué razón me das para eso? Y me dice, bueno, los medios están malos, la situación está difícil en los medios de comunicación. Cualquier cosa que pase, tú agarras un maletín y te vas a la sala de investigaciones y empiezas a coger gente ahí, empiezas a coger clientes y llevas el pan a tu casa, llevas alimento a tu familia, pues, y te dedicas a ser abogado. Y yo lo vi en términos pragmáticos realmente, en ese momento. Aunque tenía la inquietud, ¿verdad?, de estudiar algo más, dije, la verdad es que me hace sentido esto. Así que lo que hice fue que hice los trámites y dije, bueno, si paso el examen de entrada y me aceptan en la Universidad de Puerto Rico, lo hago, porque yo, igual que Selimar, estaba ya en una situación con hijos, familia, así que tenía unos compromisos económicos. De yo no voy a, o sea, la opción que tengo es esta. Si yo miré para arriba y dije, si se da esa, pues estudio Derecho. Y se dio, afortunadamente. Y como dice Selimar, y hablaremos de eso más adelante, los beneficios son muchos, las responsabilidades también son muchas, en términos de lo que implica, pues, tener ambos títulos, ¿no? Y ser abogado y ser periodista, pues tiene una grande responsabilidad. Así que nos toca, me parece, hacer buen uso de ella, y no solamente para nosotros, sino para el país que lo necesita. Oscar. Bueno, pues yo primero quiero dar las gracias por la invitación al panel y decir que es un privilegio y un honor para mí compartir con todos estos compañeros, ¿verdad?, tanto abogados como periodistas. Yo quería estudiar Derecho después de periodismo siempre. Y lo quería estudiar siempre porque me pareció siempre también que si uno va a ser periodista, probablemente la mejor área de estudio después del bachillerato y la más práctica y el mayor potencial sería Derecho, aunque no practiques como abogado, porque las herramientas que te da el Derecho en investigación, en análisis, en redacción, todas me parecieron las más complementarias al periodismo en un grado post-bachillerato, ¿no?, a nivel de una maestría. Así que siempre lo tenía en mente. Cuando me gradué de periodismo, me aceptaron a la vez en la Escuela de Derecho de la UPI y en el San Juan Star como reportero. Entonces dije, no voy a hacer las dos cosas a la vez de entrada, porque una de las dos puede fallar. Así que voy a ser reportero, porque si me cogieron en la Escuela de Derecho ahora, quizás en 3 o 4 años me vuelvan a coger. No creo que haya mucho cambio. Empecé a trabajar de reportero. Efectivamente, 3 años después reactivé mi solicitud, etcétera. Estudié Derecho, me gradué, tengo las licencias y todo. Siempre al principio decía,
cuando cumpla 40 años voy a cambiar y voy a ser abogado. Este año cumplo 50 años y no sé si a los 50 cambie, me vaya a ser abogado, ahora cambie que a los 60 me voy a ser abogado. Sí, siempre estoy pensando en algún momento ir a ser abogado 100%, pero por lo pronto es el mejor complemento, me parece. No, de hecho, para cerrar y no tomar más tiempo, no solamente para la profesión de comunicador, me parece que el derecho es unos estudios complementarios excelentes para un montón de áreas que no es ser abogado, que no es practicar como abogado. ¿Cómo han integrado esos estudios, esas experiencias como abogado, esos estudios del derecho, a la práctica del periodismo? ¿Cómo en sus experiencias particulares han hecho ese ajuste? ¿Han integrado ambas cosas? No sé si quieres seguir el mismo orden o... Sí. Pues por ahora seguimos el orden, claro. No. Pues, honestamente, yo creo que el derecho es la herramienta más... está apagado. Ok, ya, me avisan. Pues para mí el derecho es como aquella cosa que fluye natural, qué sé yo, es como un guante de pelota para jugar béisbol. O sea, el derecho requiere... automáticamente te cambia tu forma de ver las cosas, te permite entender en gran medida por qué el mundo es como es. Porque para mí lo más brutal del derecho es eso. El mundo es complejo porque todo lo que implican los derechos civiles, los derechos humanos, el proceso legal, el proceso legislativo es complejo. Y por ejemplo, para decirte específicamente, propuestas rimbombantes con las que vienen estos políticos son totalmente inconstitucionales. Y tú no sabrías eso si no has leído la Constitución. Desgraciadamente nosotros no leemos la Constitución en nuestras escuelas. De hecho, o sea, yo vine a entender qué era eso de inconstitucional en la escuela de Derecho. Y modestia aparte, yo estudié 7 años antes universidad. O sea, yo me refiero a que estuve 7 años en universidad y entro a Derecho justo después. Y que yo tenga, ¿verdad?, la opción como persona de ser una persona graduada de básicamente 2 bachilleratos, etcétera, y no saber que es inconstitucional, está fuerte. No saber qué es el Código Civil. O sea, nuestra vida entera está regida por cosas que uno no sabe. Pues entonces, pues si no sabes esas cosas, pues... Y entonces el periodismo, en gran medida, es la discusión de esa aspiración de tener una mejor calidad de vida y preguntar por qué no tenemos esa calidad de vida y cuestionarlo. Si no tienes las herramientas de saber las bases básicas, pues no vas a poder hacerlo. Claro. Había un profesor que yo recuerdo que decía que el derecho está en todo. Y uno cuando estudia Derecho, y los compañeros que estén viendo esto, ¿verdad?, a través de la página del Colegio de Abogados y otros medios, saben ya, y no tengo que decírselo, que eso es así. En cualquier circunstancia de la vida, el derecho está presente en los acuerdos verbales, en si me caigo cuando baje el escalón de la tarima, en todas las facetas de la vida. Y nosotros los periodistas, pues por supuesto, que somos portaestandarte de uno de los derechos más importantes, ¿no? Derecho a libre expresión, derecho a libertad de prensa. Estamos inmersos en ese mundo. Así que cómo eso ha cambiado o se ha integrado, pues un poco como dice Jay, y desde mi experiencia, no solamente, y hablaba Selimar de esto también, no solamente son los procesos judiciales, estamos hablando de una serie de eventos en la vida de este país que nosotros cubrimos a diario, en los que permean controversias, hay controversias legales o surgen controversias legales de los planteamientos que se hacen, y estar preparados en esa área, pues por supuesto que te da una óptica diferente. A veces es más complicado cubrir conociendo estas cosas. ¿Por qué? Porque en el caso de nosotros que trabajamos en televisión, explicar esto desde el punto de vista legal, con todos los contornos y con todas las repercusiones, es bien difícil hacerlo con los términos legales, con la complicación que eso representa. Pero a su vez, pienso que es un beneficio porque nos permite entenderlo para poder simplificarlo al punto de que la gente lo pueda entender y que haya una diferencia en sus vidas. Y yo creo que es una gran herramienta. El complemento idóneo. O sea, los periodistas todo el tiempo estamos cubriendo los tribunales y hay muchos conceptos o cosas que pasan en el tribunal que podrían ser esenciales e importantísimas para el público, pero quizás al no tener ese contexto, ese conocimiento, pues tú no te das cuenta de lo que está pasando. Al ya tú tener un grado en Derecho, tú estás más consciente, plenamente consciente de lo que está ocurriendo en esa sala y te capacita mejor para explicar lo que está pasando. Igual, también te nutre a ti como persona de los derechos que tú tienes, desde lo más sencillo, que estás en una instalación pública y de momento viene el guardia de seguridad, ese guardia palito, usted no puede entrar, no, para. Porque ya uno está equipado con unas cosas y sabes que no te pueden negar el acceso o la entrada a un espacio
a un documento, y eso Oscar es un experto, ¿verdad? Eso te equipa para tú saber cuáles son tus derechos como periodista y a su vez informar mejor a la ciudadanía. Yo, un poco, hay cosas buenas, pero también hay un poco de intercambio faustiano, ¿verdad? Pero antes de ir a eso, sí, en efecto, estudiar Derecho, a mí lo que más me llamaba la atención, lo que más yo buscaba era que las personas con las que yo hablara como periodista, que me estuvieran dando información, no me pudieran tomar de estúpido, no pudieran manipularme, no pudieran usarme. No es que nunca he sido manipulado, yo creo que todos en alguna medida, por alguna falla, hemos podido ser manipulados, pero yo no quería ser un periodista ignorante, que cualquiera pudiera decirle algo y pasarlo para adelante, ¿no? Yo quería tener las herramientas yo mismo para poder saber qué es lo que está pasando, poder analizarlo, etcétera. ¿Por qué es un poco un intercambio faustiano? Porque también es una lucha constante, ¿verdad? Por lo menos para mí, soy bien consciente, es una lucha constante de no verlo todo estrictamente desde el prisma legal, porque el prisma legal es fundacional en la sociedad. Pero es solo una parte. Pero no lo es todo. Y de hecho, una frase lo resume bien sencillo. No todo lo legal es moral. Hay reclamos justos, hay alternativas, hay opciones que pueden surgir, no desde la legalidad, porque probablemente la legalidad no las reconozca, pero la moralidad las debe reconocer. Entonces, también me preocupa muchas veces que en los medios de comunicación la discusión, ¿verdad?, que se da de estos temas, a veces por la abundancia de abogados, no periodistas abogados, sino simplemente abogados en los medios, o de periodistas abogados que también pueden contribuir a eso. Que se ciñe estrictamente a lo del que derecho. todo se vea desde un prisma solamente que es lo legal, porque es que no todo es un tribunal, y no todo está en los códigos, y no todo está todavía recogido de esa manera, o no está recogido justamente todavía de esa manera, ¿no? Pero pienso también que eso nos pone una presión adicional, porque tenemos nosotros que ser, teniendo el conocimiento del derecho, portavoces de la parte humana, ¿no? La parte humana, esos elementos que todos los días las personas sienten que necesitan una ayuda, que necesitan difundir algo, que necesitan que se les asista de alguna manera. Y como dice Oscar, en el derecho no están todas las respuestas. Yo creo que si al tener el trasfondo como periodistas nos permite probablemente ser mejores abogados y ser mejores periodistas también, porque podemos hacer esa dualidad, no de forma perfecta, no siempre lo haremos, ¿verdad? No siempre tendremos el resultado que queremos, pero estoy segura de que podemos ser mucho más efectivos con el conocimiento del derecho al llevar ese mensaje a la ciudadanía. Yo quería añadir algo brevemente, y es que para la perspectiva de los notarios, que estamos en el foro de los abogados y abogadas, ¿verdad? Estoy seguro que ustedes escriben, yo no soy notario, no quiero serlo, mi desorganización humana no lo permitiría, pero para los que sí son notarios y notarias, estoy seguro que les ha ayudado a escribir también, o sea, ser periodista y saber escribir correctamente y de forma persuasiva y simultáneamente, ¿verdad?, para cuando van a escribir al tribunal, pero en el caso de la notaría específicamente, ¿verdad?, también tiene esas herramientas. Yo quería así añadir algo brevemente, y es que el derecho, cuando se discuten los casos solamente como derecho, Oscar, parte de lo que yo creo que pasa es que hay que hablar a la gente, eso es ilegal, pero se puede cambiar la ley. Y parte de lo que nos pasa a nosotros es, no, es que eso que propuso fulano es ilegal, pero vamos a cambiar la ley. Vamos a enmendar la Constitución. O sea, hay procesos que el país debe discutir como que no, pues esa es la jurisprudencia. Bueno, va a llevar un caso nuevo o vamos a distinguir un caso. ¿Por qué tiene que quedarse así porque es legal o porque ya eso lo resolvió el Tribunal Supremo? Porque el Tribunal Supremo, si algo hemos visto recientemente, que puede cambiar muchas cosas, ¿no? Breve, yo recuerdo cuando en un momento dado, yo escribiendo historias, sentía la necesidad de explicar cosas. Cuando era una sentencia sumaria, donde se está pidiendo al juez que resuelva, porque no hay controversia en los hechos. Pero son cositas que uno aprende en la escuela y de repente, natural, fluye a uno, porque te dan el concepto y uno sabe que uno tiene que tratar de explicarle a la gente. Y de repente tú estás, porque lo tienes ahí, tratando de poner en arroz y habichuela, como le gusta decir tanto. Entonces,
¿por qué no insertarse de lleno a la abogacía? En mi caso, ¿no? Yo termino de estudiar Derecho coincidiendo con mi primera etapa de reportero y yo tenía muchas ganas de lanzarme a la calle, ¿no? Esta cosa del secundero de la historia y pues también tenía una paga, entendía que me permitía, ¿no? Pero en el caso de ustedes, ¿qué los lleva a mantenerse en el periodismo si ya son abogados? Hay muchos compañeros que son periodistas, estudian Derecho y dejan la profesión. Bueno, en mi caso yo estudié tarde, yo me titulé a los 50 años. Ya yo tenía una profesión, ya yo tenía una capacidad económica y unas responsabilidades económicas también. Y me resultaba un salto al vacío, ¿no? En cierto modo. Yo era un abogado rookie versus un periodista con experiencia. Y yo creo que en ese caso la matemática era fácil, ¿verdad? De decidir. Era fácil entender por qué. Pero la otra parte, porque podría hacerlo parte del tiempo también. Pero siempre he tenido la inquietud de cómo ser abogado podría incidir en lo que yo hago a diario, ¿no? Cómo una cosa pudiera incidir en la otra. Y mi concepto de independencia periodística, en el sentido de verdad de tratar de estar ajeno a influencias externas, es tan alto que yo no he querido exponerme a una situación como esa. Hay mucha gente que me dice que hay otras cosas que puedo hacer y ciertamente las hay. El profesor mío de profesión jurídica es el actual presidente del colegio y nos enseñó con mucha razón que hay infinidad ¿verdad? De profesiones y de cosas que nosotros podemos hacer como abogados. Saludo al licenciado Manuel Quiliquini. Pero yo he preferido mantener esa muralla china, ¿no? Y si no tengo la necesidad económica, pues no me veo forzado a hacerlo, que ha sido la ventaja que he tenido. No lo descarto, sigo buscando avenidas. Recientemente cogí un curso de arbitraje pensando en quizás dedicarme a ser árbitro en algún momento. Así que algo que no he descartado del todo, pero he preferido mantenerlo separado por el momento, en mi caso. Pues yo tengo que decir que yo soy la más tú vas a hacer? nueva en este ¿Qué tú vas a grupo. hacer? Todavía yo La no gente tengo quiere- ni la número gente de quiere rúa. saber. No he juramentado. Acabo de pasar la Pero la gente quiere reválida. saber qué tú vas a hacer. Y fíjate, a mí me interesa. A mí me interesa ejercer el derecho. No, ¿en qué área? No estoy segura todavía, pero hay muchas cosas que me interesan. Pero sí lo quisiera combinar, porque el periodismo ha sido mi pasión toda la vida y yo tengo una carrera, ¿verdad?, larguísima y exitosa y no la quiero dejar. Pero sí me gustaría explorarlo cuando más adelante, cuando pasen las elecciones y todo este proceso. Este año es un año complicado, pero yo creo que sí y pienso que se puede hacer la distinción y separar, ¿no?, los posibles conflictos. No veo mayores conflictos, por lo menos en mi cabeza, ¿verdad? Yo estoy clara de cuál es mi rol como periodista y cómo mantener, tú sabes, la ética profesional de la abogacía intacta, ¿no? Observarla de manera rigurosa, porque igual me parece que hay similitudes también, ¿no?, en la ética del periodista y en la ética del abogado, que tiene muchos aspectos legales particulares, pero yo creo que se puede. Y creo que algunas personas como Mardeli lo ha hecho con mucho éxito. De hecho, yo cuando ya mi último año, cuando fui a tomar la reválida, es que yo renuncio a Guapa Televisión. Algo que nunca he dicho, lloré muchísimo ese día, porque estaba dejando una gran pasión. Pero quería darme la oportunidad también de ejercer, así que los primeros 2, 3 años, 4 años de práctica no ejercí el periodismo. Y luego pues surge la oportunidad de volver a Sistema TV, y realmente el periodismo es mi gran pasión. Y lo practiqué en conjunto. Sí pueden surgir conflictos y uno aprende a resolverlos en contra de uno mismo, ¿verdad? Porque puede suceder. Y a veces puede ser muy complicado y hay que pedir consejo. Y para eso están, ¿verdad?, los profesionales en eso. Porque sí pueden ocurrir. Pero yo siento que he podido separar ambas cosas. Y también está de uno, ¿verdad?, ser puntilloso en qué casos aceptas y qué casos no. No todo lo que entra por la puerta uno tiene que, ¿verdad?, aceptarlo. A veces no los acepta, a veces los refieres, a veces no pasa nada.
Pero yo creo que he logrado una armonía entre ambas profesiones en la práctica que es civil. Yo no practico penal. Vi un caso y pues no me gustó y mi práctica es civil. Yo creo que en esto Jay y yo vamos a coincidir un poco porque lo hemos hablado en privado, ¿no? Por lo menos a nivel de litigio, ¿no? Yo respeto demasiado el tribunal, respeto el proceso, respeto incluso a los compañeros que pueden estar en otro lado demasiado como para yo pensar que de momento me voy a tirar ahí y poder desempeñarme igual de bien que alguien que lo ha hecho 5, 6, 10 años, o que me voy a poder desempeñar igual de bien part-time que alguien que lo hace todo el tiempo, ¿no? O sea, respeto demasiado al tribunal, al compañero, al proceso, e incluso también le tengo demasiado miedo a quedarle mal a un cliente en esas circunstancias. Es decir, por lo menos para litigio, yo sé que hay otras cosas que se pueden hacer, pero por lo menos para litigio yo pienso que si yo fuera a hacerlo tendría que separarme y realmente meterle a eso, como dicen, ¿no? Y llegar a un nivel donde están todos los demás que lo hacen todos los días, porque eso es lo que tú vas a hacer. Quizás otras áreas tú puedes desarrollarlas pues, sin tener que ir al tribunal, en privado, y te puedes desarrollar más que otra gente y lo puedes desarrollar hasta part-time y sigues haciendo, ¿no?, el periodismo. Pero en cuanto a moverme full-time de esa manera, lo veo así y lo habíamos hablado De hecho, en algún Oscar, momento, Jay y yo. en el periodo de 2 años y medio que tuve el privilegio de dirigir la unidad investigativa, yo mantuve mi oficina abierta, cerré los casos que tenía y no cogí más casos. Por eso mismo, porque yo le dedico todo el tiempo que sea necesario a mis casos y ahí sí sentí que había una incompatibilidad porque yo estaba trabajando a tiempo completo. En ese sentido, mantuve oficina, pero yo paré, yo cerré casos y paré completamente, totalmente, porque estaba a tiempo completo y ahí sí mi responsabilidad como abogada, yo entendía que no la podía cumplir a capacidad y no, eso no me parecía responsable y yo no cogí más casos. En mi caso, yo pensé dejar los medios. Yo empecé el derecho a los 2007 y termino en 2010 y pasó la reválida. Pero pues pasó la querella de Evelyn Vázquez y del Chuchín y pues no me juramentaron. Así que tuve que esperar. Así que por eso mi número es más reciente. Pero debo decir que lo pensé seriamente. Sobre todo porque yo quería ser fiscal. En mi caso, yo quería llevar casos penales de fiscalía. Y no fue una consideración liviana. Yo había empezado en televisión. O sea, yo había te hacía... El segmento se llama De Frente con Jay. Y antes de eso se llamó La Furia de Jay. Tony Mojena le cambió el nombre porque Tony es mucho más astuto que yo y más sabio que yo. Decía, si tú le pones La Furia, la gente va a pensar que tú eres un tipo que solo puede gritar y no hacer más nada. Yo no había nunca pensado en eso. Pero pues Tony Mojena es Tony Mojena. Por algo es Tony Mojena, ¿verdad? Me voy productor de Puerto Rico, por si acaso. Y envío un abrazo. Aunque hoy es mi competidor, por si acaso también. Así que, ¿verdad? Pero nada, en fin. Dicho eso, yo estaba convencido. De hecho, Luis Fortuño me llevó a preguntar, cosa que nunca había dicho públicamente, si a mí me interesaría ser fiscal, porque yo había dicho públicamente en una entrevista cuando, mucho antes, que él no estaba en esa entrevista, pero sí estaba Michelle Cueva, que era su asesora de prensa, si no me equivoco. Yo le había dicho, él me preguntó que porque yo estaba estudiando Derecho, y yo, bueno, me interesa ser fiscal. Cuando fui al tribunal, que he ido creo que 6 o 7 veces al tribunal, ha sido la decepción más terrible que he tenido en mi vida. Fuera de haber tenido una hija fuera de matrimonio, es la decepción más grande que he tenido en mi vida. El tribunal para mí no tiene nada que ver con el derecho. Me perdonan, ¿verdad? Yo sé que esta conversación no es nice, yo sé que el colegio de abogados ahora mismo acaba de tirar la cuchara a alguien, ¿cómo es posible? Pero... El Supremo. Saludos al Supremo, los quiero mucho, en verdad, tengo aprecio y admiración en algunos de ellos, a otros pues no los conozco, pero... Desgraciadamente, en mi opinión, por Puerto Rico ser una isla también donde todos nos conocemos, no quieren tomar decisiones. Todo el mundo sabe quién tiene la razón, pero siguen postergando y haciendo descubrimientos de pruebas y haciendo procesos que simplemente hacen que los abogados ganen chavos, pero no haya justicia. Y me decepcionó tan y tan brutal un caso de familia, donde dieron la orden de protección a sabiendas de que era una orden de protección que no tenía ningún sentido, pero pues para protegerme, porque después va y se forma un escándalo, dieron la orden de protección. La misma abogada de la otra parte me dice, pues Jay, mira, la verdad es que pues tengo que llevar el caso, aquí no hay nada, pero pues tengo que llevarlo. O sea, eso,
De hecho, las conversaciones fuera de sala fue lo que me hizo tomar la decisión de que esto no es para mí. Porque gran parte de los casos ni siquiera se llegan a litigar porque se dialogan afuera en la sala y tú vas con la otra parte y resuelves ahí. Y esa decepción, y yo sé que esto suena bien cursi, ¿verdad? De decir la palabra decepción o desilusión, yo iba ilusionado al tribunal. O sea, yo vivía con esa ilusión de tener la puerta, de abrir la puerta de la justicia. Yo fui con esa ilusión. Genuinamente fui, no estoy contándolo por contarlo ni por sonar bonito. Yo genuinamente fui con eso de que tú tienes la llave de la justicia cuando eres abogado, licenciado. Yo me lo creí. Y recuerdo que uno en ese momento, y ¿verdad? Sé que estoy monopolizando la conversación, pero en ese momento, cuando yo honestamente, quizás esto suena bien estúpido, pero wow, de Brown versus Board of Education a esto. Y fue una experiencia bien dura porque tú tienes, ¿sabes? Yo estoy pensando aquí en Thurgood Marshall. O sea, vamos a luchar por la justicia, esto es lo que es verdad. Y de repente te das cuenta de que los procesos y que el juez Marshall estuvo años peleando antes de llegar a la justicia. Por eso, o sea, que es un proceso bien gradual y bien incremental y es un proceso bien difícil. Y te das cuenta de que, pero en el caso de Puerto Rico específicamente, ¿verdad? Lo que he podido ver, también hay muchos jueces que no quieren tomar decisiones, y lo digo con mucho respeto a la honorable judicatura del país, porque sé que hay muchos que sí se atreven a tomar decisiones. Porque en gran medida la política se mete y porque todo el mundo es pana y todos nos conocemos y si le fallo en contra a fulano después no me recomienda para ser juez o después, y yo sé que eso es un tema no de este foro, pero parte del problema que tenemos, que yo tuve cuando fui al tribunal, o sea, yo veo, hay casos donde tú sabes que no aguanta una moción de desestimación de sumaria, inmediata. Pero hay que pasar por el descubrimiento de prueba porque el debido proceso de ley hace eso y el descubrimiento de prueba te costó 200,000 pesos. Pues entonces ya no hay derecho porque es que yo no tengo 200,000 pesos en mi banco para poder, ¿me entiendes? O sea, el derecho se convirtió desgraciadamente en otra herramienta más de los sectores acaudalados para poder inundar a la otra parte. O retrasar y dilatar que la otra parte gane. Aunque se sabe la verdad de quién tiene la razón desde el primer momento, porque aquí todo el mundo sabe la verdad desde los primeros documentos. Bien brevemente, cuando dices lo de la ilusión y la decepción, pienso que en cierto modo en la profesión de periodismo pasa igual. Pasa igual, hay muchas coincidencias en ese sentido. Y entiendo lo que dices sobre, ¿verdad?, cómo se solucionan los casos y cómo se dan las dinámicas en los tribunales. Y por supuesto que respeto tu decisión de no ejercer de esa manera, ¿verdad? No ejercer el derecho de esa manera. Pero nos enfrentamos a eso en la otra profesión también, o sea, que hasta en eso nos parecemos, como decía Selimar ahorita. Y uno, en un momento dado de la vida, decide afrontar eso desde esa plataforma, o en nuestro caso, por lo menos Selimar y yo hasta ahora, afrontarlo desde la plataforma del periodismo. Lo que no podemos permitir es que eso nos paralice ni nos desanime a tal punto en que, ¿verdad?, no hagamos lo que tenemos que hacer. Y a veces la vida te llama a hacer cosas que tú no quieres hacer, pero la causa mayor, pues, por supuesto, te lleva a hacerla. Así que yo creo que en algún momento de la vida algo vas a hacer en tu casa. Yo entiendo a Jay perfectamente. Llevo más de 13 años en esto. Le entiendo perfectamente porque yo también pues he tenido muchas decepciones con los procesos en los tribunales, pero he tenido casos que han sido suficientes como para saber que ha valido la pena. Obviamente no puedo entrar, ¿verdad?, en detalles, pero he tenido casos maravillosos en donde los tribunales han pues, aquilatado nuestra posición y han hecho justicia y han buscado ese espacio aún cuando tienen que ir por equidad. Mi caso más largo fue uno de ellos. Y ese día fue tremendamente importante para mí porque fue una jueza que pudo escuchar, adelantó el proceso, peleó porque se terminara. Terminamos todos llorando en esa vista, ¿verdad? Porque era un caso muy, muy delicado. Así que aún dentro del mar de esas decepciones, en mi experiencia de años, pues he tenido casos que tú sales de tu oficina ha valido la pena. Ha valido la pena porque he podido ayudar a esta familia, los he ayudado a salir adelante y ser parte de eso, pues para mí te hace sentir, ¿verdad? Para esto fue que yo estudié Derecho.
Y eso también pasa en el periodismo. Claro. Claro, y no La- pasa las, do- todos las los dos días. profesiones son de los que no se rinden. Las dos profesiones las adelantan los que no se rinden. En efecto, en efecto. Y yo no quiero sonar romántica porque soy la última que salió de la escuela de Derecho, pero pienso que no nos podemos rendir, ni en el periodismo ni en el derecho. Y comprendo perfectamente lo que dice Jay, estoy de acuerdo. Y sé que incluso que lo manifiestes de la manera que lo has hecho aquí, que sé que lo has hecho en tus programas también, es parte de confrontar el proceso. No, y quiero añadir algo, o sea, ha habido experiencias positivas. Lo que pasa es que en el balance de cosas me doy cuenta de que creo que soy más efectivo en otra área, específicamente pues, lo que hago, ¿no? Dicho eso, No, y tienes toda la razón, porque en lo que se termina de ver un caso con todas las etapas que están codificadas, a veces tú levantas la voz y en 24 horas lo Resolviste. resolviste. Totalmente de acuerdo totalmente. con eso. Y debo decir que el debido proceso de ley se ha convertido también, en mi opinión, ¿verdad? Y que creo en el debido proceso de ley, pero que puede ser que lo que haga es que haga los procesos tan importantes que Torpeda. terminamos sin llegar al espacio de la justicia. Pero nada, eso es un tema de derecho, no de periodismo. Dicho eso, yo no descarto eventualmente, y siempre lo he pensado como que es una posibilidad real, dedicarme a ser abogado, ¿verdad? Full time. También debo plantear brevemente que algo que creo que aquí todos vamos a estar de acuerdo, y es que los medios de comunicación cada vez también se están volviendo más inmediatos y más simples, y quizás no hay espacio para la profundidad. O sea, cada vez es menos el espacio que hay, porque la verdad es que el span de atención de la gente hoy es 3 a 6 segundos. Y lo digo en el sentido de, ¿verdad? Eso es lo que nos dicen los reels de Instagram, los reels de TikTok y el mundo de YouTube. Y a eso nos dirigimos. O sea, el span de atención de la gente cada vez va a ser más difícil. Por tanto, lograr la atención de la gente va a ser cada vez más difícil también para nosotros, y profundizar es mucho más complicado. Así que el periodismo en gran medida también tiene sus decepciones sobre el tema de la profundidad, aunque sea meramente para discutir el tema. Pero yo creo que eso debe estar ahí en el mercado de las ideas, eso debe estar ahí. O sea, yo no voy a renunciar a la profundidad. En la medida en que ahora pues tengo la bendición de tener mis propios espacios, pues no renuncio a eso, aunque lo vean 2 personas, pero que eso esté ahí, en el mercado de las ideas, para el que lo quiera ver en su momento, el que tenga un poco más de curiosidad intelectual esté ahí. En nuestra responsabilidad. La bendición de la multiplicidad de los medios, desde mi opinión, es que tienes la opción de el que le gusta TikTok y el que le gusta escuchar un podcast de media hora, de 1 hora, hora y media, ¿no? Informarse. Hay diferentes opciones. También, nada, te puede sorprender, por ejemplo, si finalmente das el paso, que de repente un cliente te llama en San Valentín para decirte, le tengo mucho cariño, abogado. O sea, hay cosas que pasan curiosas, ¿no? Cuando dentro del ejercicio de... Luis, ¿tú quieres decir algo? Perdóname que te corté. No, continúa. ¿Han enfrentado situaciones por ser periodistas? Quizás un poco aquí el área del abogado, ¿no? Por ser... ¿Han enfrentado situaciones con clientes, con jueces, con abogados, por el hecho de que son abogados y periodistas, que traten de usar eso? A ver. Yo tuve un caso Cuenta, hermana. Yo tuve un caso de daños y perjuicios en una vista de seguimiento. La jueza me increpa y me cuestiona qué yo hago en la sala y si yo le he pedido permiso al Tribunal Supremo para estar en la sala y ejercer ambas profesiones a la vez. Por lo mismo que explicó Jay, yo traté de ser bastante deferente a la juez, pues gracias por la sugerencia, pero inmediatamente salimos de sala, el compañero que tenía, nos miramos como, ¿qué pasó aquí? O sea... Y no es como que habías comentado el caso en los medios. Porque, o sea, si yo entiendo que un juez cuestione... Nunca lo he hecho. Por eso, y lo sé, Entonces, lo hemos hablado. O sea, como que... quedé muerta porque, ¿pero qué pasó aquí? O sea, ¿dónde quedó la primera enmienda estatal y federal? O sea, y pues nada, eso quedó ahí. Luego jamás se volvió a traer el tema en el contexto del caso y eventualmente se transigió, pero sí, me pasó, tuve esa experiencia. ¿Alguno de ustedes ha enfrentado una situación en el sentido de que traten de usar, como tú eres abogado, recuerda esto, tienes esta exigencia,
han enfrentado ese paradigma, que traten de usar el título, Sí, que tengan, pero esto es abogado, deberías saberlo. ese tipo de cosas. En mi caso no, tú sí. Sí, muchas veces. O sea, como periodista cada rato, en función de periodista, bueno, es que tú eres abogado, tú deberías, en muchas cosas, desde demanda, me han sometido a demanda tratando de establecerme un estándar distinto al que tuviera cualquier persona bajo el Por el mero hecho de que derecho de eres abogado. difamación o bajo la doctrina de difamación, simplemente porque yo soy periodista. Entonces, como yo soy periodista, pues se inventan unos estándares que se supone que me apliquen, porque yo no solamente soy un individuo haciendo una expresión, sino un abogado haciendo una expresión, un periodista abogado haciendo una expresión. Entonces me han querido, ningún tribunal se lo ha aceptado hasta ahora, pero ha pasado, ¿no? Como hablando con fuentes me ha pasado, tuve una vez una situación que hablé con una persona que quería contarme algo solamente en calidad de abogado, no de periodista. Pensando que de alguna manera Estaba más protegido si por la la relación confidencialidad. se establecía como de abogado a cliente. Por eso, tú no eras no era tu cliente. No era mi cliente, pero la persona, solamente esa era la condición. Yo dije, pues está bien, pero yo soy periodista, lo que quiero es escuchar, así que dale, está bien, pues dímelo. Y nada, nunca he tenido un conflicto con eso, pero me pareció particular esa situación, ¿no? Que me quiso hablar solamente como abogado, no como periodista. Pero sí pasa muchas veces, creo que injustamente en el sentido de que, por lo menos cuando uno está como periodista, yo estoy como periodista. Yo no me creo que yo soy un abogado en ese momento. Yo soy un periodista. Y puedo hacer preguntas. Y puedo hacer preguntas porque no sepa. Puedo hacer preguntas tontas porque quiero ver qué me dicen. Y simplemente pues hago una pregunta tonta. Todas las herramientas que puede utilizar un periodista. No pienso que debo estar cumpliendo con unas funciones específicas de abogado, porque yo estoy ejerciendo como periodista en ese momento, no como abogado, incluyendo el conocimiento que se supone que yo tenga o no tenga de algún tema, ¿no? Y muchas veces se le olvida eso, muchas veces a los relacionistas profesionales, incluso a las fuentes, a los políticos, a las personas se les puede olvidar que realmente tu función ahí es como periodista, tu función ahí no es como abogado. Y si tú tienes una formación de abogado, y esa formación obviamente tú no te la quitas por la mañana y te la vuelves a poner cuando entregas la nota, ¿no? O sea, está contigo, pero tu función principal es de Ese es tu periodista rol. en ese momento, y tú te ajustas al periodismo, no necesariamente a la abogacía. Yo he pasado por las dos cosas. Pasé por la experiencia de ir al tribunal y que me dijeran esto no es un programa de Twitter. Eso me dijeron, esto no es un programa de Twitter. Pero no fue en estilo, en verdad yo me reí. O sea, en verdad fue gracioso para mí, porque es verdad, la persona tenía razón, by the way. Sin embargo, sí me he dado cuenta que las veces que he ido al tribunal como periodista o como comentarista que soy, hay mucho programa de Twitter en el tribunal y muchas cosas que no tienen nada que ver con el derecho que pasa en sala, by the way. Pero dicho eso sí me ha pasado. Y me pasó lo contrario también. Me pasa todo el tiempo. De hecho, que te dicen, pero tú eres abogado, supone que tú sepas tal cosa. Pero tú no eres licenciado. Pero tú eres, pues es que tú eres el licenciado de Afidavi del SESCO. Eso pasa todo el tiempo. Yo debo decir que no hay un día desde que yo estoy trabajando en esto que eso no pasa, especialmente en Twitter, la red del hate. Y sí, o sea, es un comentario muy, muy recurrente. También me ha pasado que en entrevistas me dicen, pero tú no has leído el capítulo 3 a capítulo 4 del 25 de 4 de qué sé yo ni qué de la ley de quiebras de los Estados Unidos Federal, porque tú sabes que el tomo, ¿sabes? Entonces, en una ocasión me pasó con un comentarista de Twitter, de hecho voy a decir, el licenciado de John Mott, me dijo, Jay, ¿tú has leído el capítulo tal de la ley de quiebras? Y yo he leído la ley de quiebras, obviamente lo principal que es el capítulo 9 por el asunto de la ley promesa y la ley promesa. Pues entonces me dice, bueno, pero ¿cómo tú puedes comentar de una ley de quiebras que no has leído? Y yo he leído la ley de quiebras, pero yo no he ejercido la ley de quiebras. Así que no te puedo decir que la he leído con la profundidad que la has leído tú. Pero es un ejemplo de cómo, ¿verdad? Hay personas que lo llevan al extremo de que tú tienes que saberte como si fuera un versículo de la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, pues así yo tengo que recitar el código de quiebra. Eso pasa bastante. Sí, se crea una expectativa, ¿verdad? Se crea una expectativa de que uno debe conocer de todas las ramas del derecho, pensando en que uno es un experto en todas las ramas del derecho porque tiene un título de abogado, lo cual
pues por supuesto no es así, los que nos están viendo lo saben. A mí una parte que me gusta, un pequeño paréntesis relacionado un poco con el tema, es la dinámica que se da con los demás compañeros periodistas en el contexto de ciertas coberturas, cuando, ¿verdad?, hay ciertas situaciones en las que hay términos legales o situaciones legales o controversias legales, y ese rol que ellos asumen hacia uno y el que esperan de uno poder explicarle un poquito más a fondo de qué se trata, por qué está pasando, cuál es el proceso, si eso es significativo, si es importante, qué importancia tiene en toda la situación que se está cubriendo. Y me parece que un poco cumplimos el rol dual de mentorear y también el rol que impone, ¿verdad?, la ética del derecho, de la abogacía, de ser propulsores de la educación en derecho, de explicar los procesos, que a fin de cuentas es lo que hacemos los periodistas / abogados, o sea, los que somos primero periodistas o ejercemos básicamente el periodismo y somos abogados, que es traducir un poco todo ese lenguaje y todas esas dinámicas para que la gente pueda entender los procesos. Y creo que de esa parte todavía hay mucho trabajo que hacer desde nuestra plataforma como periodistas, pero todavía hay mucho desconocimiento, no solo entre nosotros mismos, sino en el país, ¿no? De por qué pasan las cosas, de qué significa tal o cual determinación interlocutoria o en medio de un proceso, sentencia sumaria mencionó ahorita Daniela, que la gente dice, pero ¿y por qué eso decidieron tan rápido? ¿Pero cómo es eso si ni siquiera los escucha? Y la gente pues no entiende que esos procesos son así. Y es nuestro rol también, sobre todo más los que tenemos ambas profesiones, la responsabilidad, como dije al principio, es mucho mayor. Es una vara mucho más alta. Hay un ángulo de lo que trae Luis, perdóname, Daniel, que voy a introducir un poco, pero lo mencionó Selimar también ahorita, de la preparación, cómo el estudio de derecho te prepara para algunas cosas. Entonces hay muchos abogados, juez que quizás está escuchando esto, que ha pensado o ha dicho, porque a mí me lo han dicho, como que, ay, qué bueno que tú eres abogado, que estás cubriendo esto, refiriéndose a un proceso legal o judicial, porque tú vas a entender, ¿verdad? Qué bueno, y ojalá que todos los demás. Y yo entiendo eso y lo aprecio, pues gracias, ¿verdad? Por eso, y a mí me ayuda, realmente, mis estudios me ayudan, pero ahora haciendo un comentario para la práctica de periodismo, la verdad es que se supone que el periodista se prepare para cubrir los temas. No se supone que el periodista que cubre economía tenga que haya estudiado economía. No se supone que el que cubre tribunales haya estudiado derecho. No se supone que el que hace una nota de medicina sea médico. Eso no se supone que sea así. Se supone que el periodista, y lamentablemente muchos compañeros no lo hacen, que el periodista realmente se prepare mínimamente para entender lo que está sucediendo hasta un punto en que no solamente pueda comprenderlo, sino pueda explicar a un público que no entiende, a un público que no sabe eso. Y eso no requiere, yo no he visto todavía un solo tema donde eso requiera estudios formales. Lo que requiere es preocupación, honestidad intelectual y trabajo para entender los temas. Eso es lo que requiere. Claro, pero la contraparte de eso, Oscar, me parece que es también una profesión jurídica que tiene que en algunos momentos adaptarse en sus procedimientos y en el lenguaje que utiliza, sobre todo ahora que tenemos cámaras en los tribunales. Si tú ordinariamente cuando litigas hablas de la regla 94C y hablas de la regla tal o más cual o la ley tal o más cual o inciso tal o más cual, pues esto está bien, pero en la medida que hay cobertura periodística o hay cámaras en los tribunales, no digo que tienes que simplificarlo al punto de no poder llevar a cabo el proceso expedito y como usualmente lo lleva, pero deben entender que en ese momento hay una responsabilidad también de ellos, de que eso no sea una ventana que se abre para que la gente oiga cosas que no entiende y que realmente por más que se prepare y el juez educar, el juez, perdóname, el juez para el periodista o el ciudadano, hay unas cosas que se le van a escapar. Y el juez en ese momento, ahora con las cámaras en los tribunales, el juez en ese momento, perdóname, Jay, tiene una gran oportunidad, yo lo veo, si yo fuera juez lo vería así, una gran oportunidad de ser educador. De educar al país. Educador. Nadie dice que tenga que hacer una conferencia de prensa del estrado, pero el juez sabe cuándo puede decir cosas que pueden aliviar tensiones o disipar confusiones sobre el tema y deberían aprovecharlo. Yo lo veo al revés.
A mí me preocupa que la cobertura mediática convierta a los tribunales en otro show más. Y me preocupa mucho, porque en mi opinión ha pasado, en algunos casos ya, donde tú notas que el que está litigando está más pendiente a los que están escuchándolo en la casa que a presentar los elementos del derecho importantes para su cliente. Y esa preocupación, yo soy de los que cree que debe ser público, ¿no? Por si acaso, y que debe ser publicado. Pero el balance de intereses me cuesta. Imaginarme un escenario donde todas las cámaras estén encendidas en todos los tribunales y veamos entonces que los procesos legales se convierten en un espectáculo. Porque es un escenario donde una persona va a ir presa y una persona va a perder su derecho a propiedad o libertad. O sea, Yo creo que eso nos revierte a jueces capaces. Yo creo que eso nos revierte, yo creo que a jueces capaces. por eso No es solamente que mencionaba capaces para ser educadores, sino capaces para correr su sala. Para correr su sala. Ha habido instancias, yo recuerdo, ahora mismo no lo tengo claro en qué caso fue una de estas vistas que ha transmitido el Supremo, donde recuerdo a alguno de los jueces diciendo que para beneficio de poder explicar a la comunidad Lo han unas expresiones en el sentido de que saben que tienen un rol más allá de la regla 36.1 o la regla 94 o el artículo 2, sección 4 de la Constitución. Mencionaron ética. Cuando hay conflictos como periodistas, ¿qué reglas rigen? Los principios éticos de búsqueda de la verdad, las dos partes, informar, o los cánones de la abogacía y el 38 de conflicto de intereses. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo ustedes manejan eso? Mencionó Jay hace un rato, ¿verdad?, esta idealización de la justicia. Pero yo creo que lo primero es que debemos ser justos, ¿no? En ambas profesiones, o aspirar a esa justicia. Así que yo creo que en eso, si partimos de ahí, hay unos principios éticos que emanan de eso, ¿no? Y obviamente cuando uno está ejerciendo la función de periodista, sus principios éticos deben ser los principios periodísticos o de la mejor práctica del periodismo. Y me parece que son lo suficientemente abarcadores como para proteger de muchas cosas, ¿no? Yo no me planteo nunca, si estoy trabajando como periodista, los cánones de ética profesional, no he tenido que debatir entre qué cosa uso, ¿no? Pues siempre he estado ejerciendo el periodismo y no me he encontrado en una situación en la que haya tenido que desdoblarme, ¿no? O que ponerme otro sombrero. Pero me parece que hay unos principios fundamentales que coinciden, en los que coinciden ambos ordenamientos éticos de las profesiones, me parece a mí. No sé si ustedes coinciden o les ha pasado algo. Yo coincido, a mí obviamente no me ha ocurrido, yo no he ejercido el derecho, ni siquiera, como dije, ni siquiera he juramentado todavía, pero pienso que sí, o sea, que tu instinto periodístico te va a llevar por un camino y los cánones están ahí, yo creo que no son incompatibles, se puedes observar los dos y en el momento en que tú te parezca que puedes estar pisando un suelo movedizo, entonces, como dice Mardeli, yo cerré por un momento porque entendía que no podía hacer las dos cosas y yo creo que, ¿verdad?, que tienes que ser suficientemente honesto para hacerlo de esa manera si se requiere. En el caso de nosotros es autorregulado, en caso de periodistas, porque no hay un código, no hay unas consecuencias de querella, por lo menos en este momento. Hay códigos, pero no hay esos procesos para que se radique una querella y se llegue a una determinación. Obviamente los cánones de ética de la profesión son mucho más, digamos, restrictivos, ¿no?, en ese sentido. Y no pienso que por una parte también, pues, esa autoimposición debe ser rigurosa y debe ser suficiente, me parece a mí. Hay situaciones donde hay un poco de estrés entre ambos asuntos. Por ejemplo, el imputado que pasan frente a periodistas, ¿no?, y empiezan a hacer las preguntas como abogados, ¿no? Se sabe que las respuestas de ellos tienen un derecho a guardar silencio, ¿no? Y que sus respuestas podrían afectar sus derechos constitucionales. ¿Cómo se maneja? ¿Éticamente hay alguna forma de manejar eso? ¿Se le está haciendo el trabajo a la Fiscalía sabiendas? Cuando hay esa situación. Hay una línea de cuestionamientos que empiezan por eso y incluyen otros. Y yo sé que el Colegio de Abogados
hace mucho tiempo ha tenido preocupaciones con esto y ha habido discusiones con esto. Atado a la pregunta anterior, yo veo esto un poquito más blanco y negro, ¿no? O sea, si yo estoy ejerciendo como periodista, en el momento que yo estoy ejerciendo como periodista, estoy ejerciendo como periodista, no como abogado. De hecho, yo como periodista, aun cuando sea licenciado, yo como periodista no creo que yo tengo una obligación de presumir la inocencia de nadie o de respetarle la presunción de inocencia a nadie. Eso lo tiene el tribunal en el proceso y lo tienen los fiscales en el proceso. Pero yo como periodista no lo tengo. Yo no voy por la vida imputando cosas a la gente tampoco, pero yo no creo que yo como periodista tenga que, ni ningún periodista, by the way, tenga que estar respetando eso, que es una obligación del tribunal. Se está definido. Eso no es una obligación del pueblo, es una obligación del sistema, del tribunal, porque es el imputado contra el Estado. Y ahí se crea una obligación. El resto de la gente puede llegar a su conclusión, puede decir lo que sea, y yo como periodista estoy en el resto de la gente. Y ahí es que estoy yo. Cuando hay un conflicto de esa manera, yo tengo que ver qué función es la que estoy cumpliendo. Yo estoy como periodista. Si yo fuera empleado del tribunal, o si fuera juez, o si fuera fiscal, como aspiraba a ser Jay, pues obviamente me aplican unas cosas que no me aplicarían como periodista. Pero como periodista yo tengo la libertad que tiene el ciudadano. Porque también en el derecho así se ha definido. El periodista disfruta las libertades que tiene el ciudadano. El periodista no es otra cosa que un ciudadano que vive, que el pan a su casa, como decías tú, lo lleva ejerciendo su libertad de expresión. Pero es la misma libertad de expresión de los demás ciudadanos. Tenemos unos privilegios, obviamente, somos unos profesionales, pero es jurídicamente la misma libertad de expresión. Yo me siento incómodo. Sí, Yo también. O sea, yo me siento bien incómodo y yo lo he hecho. me cuesta. Y yo lo he hecho. Sí, no, lo sé. Yo no estoy cubriendo ese tiempo en la calle. Pero cuando cubrí en la calle me sentí incómodo. Me sentí incómodo porque yo sabía que ese muchacho que estaba hablando y que se convirtió en el doble A, tú hablabas como si tú estuvieras ahí. Pues, ¿sabes? Ese muchacho acaba de asegurarse que va preso. Y me parece, pero por otro lado sí entiendo el rol de nosotros. Es difícil. Dicho eso, la policía no está obligada a ponerlo a disposición de la prensa. Así que parte de los argumentos que aquí hay que hacer y que pudiera el Tribunal Supremo resolver, by the way, es que es inconstitucional hacer eso. Pero, ¿verdad? Sí. De hecho, hay medios como el medio para el que yo trabajo que tiene instrucciones específicas de evitar tratar de provocar que la policía vuelva y te pase una persona porque te lo perdiste la primera vez. Sácalo al baño para poder verlo. Y esas cosas pasan. Y preguntar algo. Paséalo para poder Eso, exacto. Pero esa es la realidad Eso en el caso de nosotros y eso es está uso y prohibido. costumbre y es determinación de la policía. Y fíjense que a nivel estatal pasa, pero no pasa a nivel federal. O sea, hay una diferencia. Pero sí, yo también tengo que admitir que no tengo una respuesta concisa para eso, pero sí me siento, por lo mismo que dice ella, me siento en ese conflicto inherente de este muchacho está acá y yo le estoy haciendo el trabajo más fácil al Estado. No, te voy a dar el ejemplo porque frente a mí no tiene los mismos derechos que tiene Malderi, frente a la fiscalía. No te quiero interrumpir, quiero añadirle. Sí. El caso de la muchacha que dejó a sus hijos solos, dominicana ella, donde yo me eché a llorar, porque yo dije, esta muchacha acaba de admitir, pero yo me puse en el lugar y te digo, me bajaron las lágrimas de verdad porque me acordé de mami. Mami se iba a trabajar y me dejaba solo en casa porque era eso, pasar hambre. O sea, entonces, y es como que es momento, by the way, que el derecho llega a un punto, pero que la realidad social tiene que entender, ¿verdad? Por eso no tenemos a ChatGPT tomando decisiones judiciales, porque tenemos seres humanos para que el elemento humano sea parte de la toma de decisiones. Y lo que tú dices, o sea, esa incomodidad, hay casos donde es un criminal que mató a X cantidad de gente, le fueron 400 armas de fuego, pero hay casos donde son unas muchachas que acaban de coger, como esta muchacha dominicana. Para mí siempre me hace sentir incómodo. Yo creo que eso es un gran ejemplo, oye, te voy a proponer algo, es un gran ejemplo de otra cosa, otra dimensión que no hemos visto aquí. Es verdad, la persona acusada, cuando habla, corre riesgo de incriminarse. Nadie obliga a la persona acusada a hablar. Incluso que haya periodistas, no le preguntas, no lo obliga a hablar. O sea, no está obligado a hablar. Yo creo que las preguntas de los periodistas a acusados que los pasean, lamentablemente se ha llevado al morbo
¿verdad? Eso te iba a decir. Pero yo también, El tipo de pregunta es pero importante. yo también veo una función que hay ahí. Porque ahí también está la función de que cuando una persona tiene al Estado encima, en su momento más vulnerable, defenderse también, que fue lo que hizo, lo que pasó en este ejemplo. En este ejemplo, yo creo que el gran parte del giro que tomó el caso es que se trataba de una mujer sólida en lo que estaba en su situación, en lo que estaba pensando, sólida en lo que ella había pensado, en su escala de vida. Ella había dicho, bueno, yo tengo que darle de comer a mis hijos, y si tengo que hacer esto, pues es un sacrificio, pero pues lamentablemente voy a tener que hacerlo. Y el hecho de que ella tuviera la oportunidad de bien temprano decirle a un periodista, lo que a mí me pasa es esto y esto y esto, defenderse, cuando tenía estado en contra porque estaba esposada en ese momento, yo creo que fue crucial para el desarrollo que tuvo su caso probablemente. No es todos los casos. Yo no Y vuelvo y digo que el ejercicio se ha llevado al morbo muchas claro, veces. claro. Pero hay que recordar que también tiene una función básica, que es la de darle a esa persona que tiene al Estado en contra la oportunidad de, ante sus pares, defenderse. Yo no recuerdo cuál fue la pregunta que le hicieron a ella cuando dijo lo que dijo. Pero iba eso. Depende de la pregunta. Yo antes preguntaba lo que yo todavía escucho que se pregunta, ¿no? Asumiendo que los hechos ocurrieron como se están planteando según la versión oficial. Con el tiempo aprendí, mucho antes de estudiar Derecho, que esa no era la forma de hacerlo. Y siempre trato de darle la oportunidad a la persona que diga algo si quiere decir algo. Y mi única pregunta es, ¿quieres decir algo sobre lo que pasó? ¿Tú quieres decir algo? ¿Tú quieres plantear algo? Si la persona dice que no, por ahí sigo. De hecho, recientemente vi un par de instancias este interrogatorio casi de fiscal, ¿no? En el proceso de un imputado llevándolo en el paseo. Y la persona le dijo a la compañera periodista, ¿tú eres abogada? Y vi otro caso en que la persona le dijo a la periodista o al periodista, para no recuerdo si era mujer u hombre, le dijo, yo no estoy hablando porque mi abogado me dijo que no hablara. Y yo creo que es importante que esa persona haya dicho eso. Yo creo que el conflicto está reducido a un puñado de ocasiones. La inmensa mayoría de la gente no te contesta cuando tú le haces una pregunta en ese proceso. La inmensa mayoría de los imputados, o todavía no han sido ni imputados, a veces ya estamos haciéndole preguntas, no contestan nada. La mayor parte de la gente no dice nada. Algunos lo hacen y yo creo que las reglas de evidencia están ahí para salvaguardar el proceso judicial. Lo que esa persona diga en la calle es una cosa. Lo que importa es lo que pase dentro del tribunal, ¿no? Y parte del proceso investigativo, que no son las preguntas del periodista. Si la mayoría de las preguntas se hacen para que nadie las conteste y simplemente poner la pregunta. Muchas veces pasa eso, sobre todo para nosotros en televisión, que tenemos que, digamos, elaborar un reportaje, rellenarlo, como decimos a veces, con que si nadie dijo nada, bueno, pues las preguntas tuyas están ahí, se lanzan las preguntas y se quedan al aire, pero no... Creo que es un asunto que sí, que de repente tú, en tu cabeza ya formada como abogado, sabes que tienes que hacerlo con cautela, como lo haces tú, como lo he hecho yo muchas veces, pero no creo que sea un problema para el ejercicio de la profesión, ni para el periodista tampoco, que como ciudadano hace las preguntas que cualquiera en su casa se haría. En mi caso yo no lo veo así, y yo pienso que sí es un problema, y lo veo, no por llevarle la contraria al grupo, lo veo como un acto donde si es la policía la que convoca o te dice, te envía el mensaje de texto, te dice vamos a estar con fulano de tal a tal hora en tal sitio porque lo arrestamos, y yo soy el Tribunal Supremo, yo no sé, o sea, mi impresión es que eso está llegando en una raya, quizás por lo que hemos visto y quizás por la presión de la red y por la competencia que tenemos de chiquillada, o sea, tenemos cada vez más competencia que nunca. Y ahora todo el mundo es periodista en las redes sociales, así que también es una realidad de la competencia terrible que tenemos. Mi impresión es que va a llegar un punto en que el tribunal va a tener que tomar, ¿verdad? Que algún abogado va a llevar el caso, yo lo he pensado, de que estos paseos van a tener que eliminarse porque realmente es una forma, o sea, la persona está en el momento más vulnerable de su vida, la acaban de arrestar, no ha podido hablar con su abogado y ya tiene 10 periodistas diciéndole, ¿y qué tú sentiste cuando metiste el puñal? ¿Y cómo tú y cuando esa persona gritó, ¿tú no te viste remordimiento? O sea, entonces, pues automáticamente, y perdónenme, pero eso es lo que dicen. O sea, hay periodistas que no. ¿Qué le hiciste?
¿Y por qué tú la mataste así? ¿Y por qué tú abusabas de ella? ¿Te gustaba abusar de las mujeres? Sí, sí. Eso es, pues, si ese es el punto... Esas no son preguntas Hay válidas. preguntas no, y hay preguntas. por eso, claro. y el problema es que como nosotros no controlamos los que hacen las preguntas, Claro. Pero tu solución es la mejor porque esa no le afecta a los derechos a nadie. A nadie. Porque el Estado no tiene derecho a pasear a la persona, los periodistas no tienen derecho a que se lo paseen, elimine el paseo. Por eso, pero eso elimine el requiere paseo y se que acabó. un abogado lleve el caso al tribunal, Sí, porque mientras claro. eso no ocurra, mi punto es que yo he pensado llevar el caso. Y no porque yo sea muy simpatizante, porque de nuevo mi mentalidad es de fiscal. Pero he visto cosas que yo me quedo como que, wow, o sea, es que yo también contestaría si dicen una barbaridad así de mí, y entonces pues, y tú empiezas a contestar y cuando te hacen la pregunta, porque tú contestas una. El problema es que cuando tú contestas la primera y después te dicen, ¿y por qué la mataste? Entonces ahí te quedas callado. Ahí está, ya todo el jurado está contaminado. Porque todo el jurado que vio eso, y ahora todos los casos son por jurado, por razones obvias, ¿verdad? Después del caso más reciente de la revocación del ¿verdad? Que tiene que ser unánime. O sea, una vez tú contestas una y te dicen, oye, pero ¿cuál es tu nombre? Josué Fonseca. ¿Y tú la mataste? Me quedo callado. Pues entonces, la mató. O sea, pues es que es obvio, es lo que yo pienso como ser humano. A ese punto, y un poco difiero de Oscar, aunque entiendo su planteamiento sobre la presunción de inocencia. No es el rol intrínseco de la profesión periodística proteger la presunción de inocencia, pero sí creo que es responsabilidad nuestra no vulnerarla a tal punto que se haga difícil tú tener un proceso justo eventualmente. Y pienso que los que somos periodistas abogados sí tenemos un poco más de responsabilidad en ese sentido y transmitirlo a otros periodistas es importante para que entiendan, como hablamos, ¿no? Hay formas de tú hacer unas preguntas cuando esto ocurre, si tienes la oportunidad, a lo mejor no está detenida la persona, a lo mejor lo pudiste entrevistar en su casa antes de que lo detuvieran. Entender que todas esas expresiones pues pueden ser, ¿verdad? Pueden causar dificultades grandes, pueden causar problemas grandes a la persona, inclusive a que se sepa la verdad Pero eventualmente. mi punto por si acaso es que cuando sea una acción del Estado, o sea, el Estado es el que Sí, está yo sé. paseándolo. Sí, Y yo sé eso que es te refieres a lo que puede ser inconstitucional, ¿verdad? Si tú llevas el caso. No que yo le haga las preguntas en la calle, esa es mi libertad de expresión. Obviamente lo que dice Oscar está bien. Pero sí, en ese balance de intereses, mi impresión, y por si acaso poniéndome el sombrero de abogado, porque muchas veces yo haría las mismas preguntas, porque yo quiero hacer la misma pregunta. El tipo que mató a los viejitos de Naguabo, ¿sabes? Que se estaba riendo. ¿Por qué te ríes? ¿Te reíste mientras los mataba? O sea, ese tipo de lo más, ¿sabes? Yo quería pena de muerte para él, vamos a hablar con honestidad, porque yo creo en la pena de muerte. Si el sistema fuera perfecto, ¿verdad? El problema, como es imperfecto, pues no creo en la pena de muerte, pero creo en el sistema filosófico, ¿verdad? De que hay gente que no merece vivir. Nada, esos son otros 20 pesos. Dicho eso, eso es otro tema. Y ¿verdad? No lo creo en la práctica, pero hay gente que no merece vivir, esa es la verdad. Dicho eso, este sujeto que mató a estos dos seres humanos y de esa forma y se reí, qué sé yo, tiene derechos constitucionales. Y es terrible porque yo vi las preguntas que le hacían y francamente yo quería hacerle las mismas preguntas, pero me pareció que si yo fuera abogado diría, eso que acaba de ocurrir fue una acción del Estado que debe ser inconstitucional porque pasearlo por ahí no hay ningún derecho para eso. Nada, tenía que decir eso. Me interesa la opinión de todos, aunque entiendo que más cómo lo verían los que no lo han hecho y cómo lo verían los que ya han tenido la situación, ¿no? Han tenido los que han ejercido en la calle, ¿no? Situaciones donde como periodistas se encuentran con una situación donde una persona puede ser cliente suyo como abogado. ¿Cómo lo han manejado? Yo no voy a la calle, pero te digo todos los días, no exagero, pero por lo menos más de una vez a la semana. Oye, Jay, ¿tú me llevarías el caso tal? Porque piensan que por tú hablar por tú salir en los medios, ya le vas a llevar el caso en los medios también. Y eso es un problema que nosotros tenemos que también estar pendientes de los abogados que están en los medios simultáneamente empujando sus casos, aunque es a través de entrevistas, ¿verdad? E indirectamente llevar a su... Oye, el experto que yo traigo hoy de invitado, oye, de casualidad es mi cliente y va a hablar de otro tema, no va a hablar del tema por el cual está siendo acusado, pero yo le estoy creando una buena imagen en los medios de comunicación, invitándolo para ver como experto de tal tema, aunque también es mi cliente que está acusado en otra cosa. Eso es mucho más complejo. Dicho eso, todos los días me pasa. De hecho, un abogado me propuso hacer un bufete junto con él, porque decía, Chacho, Jay, tú le hablas al jurado, Chacho, todo el mundo te va a creer, porque tú eres... ¿Me entiendes? O sea, eso es algo que yo jamás hubiera pensado. Y yo le dije, bueno, depende, porque sí, es verdad, yo tengo mucha gente que me ve,
Y hay mucha gente que me odia aunque me ve. O sea, así que no necesariamente ese jurado puede estar dividido 6-6. O sea, así que no tiene que ser necesariamente favorable. Pero sí pasa muchísimo. Yo he tenido situaciones donde le he tenido que aclarar a mi patrono, mira, yo no puedo entrevistar a esta persona porque, pues como abogado, he tenido o tengo una relación y no puedo éticamente atender este asunto, ¿no? Creo que también sería conveniente, a esto no solamente lo van a ver abogados, ¿no?, sino personas que quizás están considerando estudiar Derecho, ¿no? ¿Qué ustedes le dirían a las personas si están considerando estudiar Derecho? ¿Es un paso que darían y cómo cogerían la reválida? La más reciente. Yo acabo de tomar la reválida hace un par de meses. El formato ha cambiado por lo que he escuchado de la forma como la tomaron algunos de los compañeros. Ahora se toma en solo 2 días. Hay un día completo de preguntas de escoge y un día completo de preguntas de discusión. La intensidad yo creo que es la misma, ¿no? Escuché a todo el mundo decir, si no te encierras no la vas a pasar, te tienes que encerrar para pasarla. Yo no me pude encerrar por razones laborales, así que estudié mientras me preparaba para la reválida, mientras trabajaba. Sí, tomé unas vacaciones y lo logré. Así que muchas personas se me han acercado para preguntarme, ¿verdad?, cómo distribuí mi tiempo, porque es un asunto, yo creo que principalmente de tiempo y de cómo repasas. Y lo logré. La pasé a la primera, gracias a Dios ya tengo ese paso culminado, pero mi consejo para el que tenga la inquietud es que lo haga. Vaya a ejercerlo o no, que lo haga, porque es una carrera hermosa y hay mucho más que solo, aquí hemos hablado mucho de litigación, ¿verdad?, pero hay muchas otras cosas que no son litigación en los tribunales ni casos criminales, así que hay muchas áreas del derecho que se pueden ejercer, y el que tenga esa inquietud yo creo que la debe atender, y a los periodistas que lo estén considerando también. ¿Alguno te voy a compartir su experiencia? Sí, yo mencioné en la introducción, ¿no?, y reitero que creo que el derecho es probablemente lo mejor que se puede estudiar después de un bachillerato, obviamente, para casi cualquier profesión, porque es que para mal, probablemente, porque todavía no hay evidencia muy empírica que es para bien. Yo creo que más para mal, pero la sociedad se ha vuelto, y la interacción se ha vuelto cada vez más legalista, cada vez más reducida a reglas, a los procesos, desde la vida en condominio hasta you name it, o sea, todo está estructurado, ¿no? O casi todo está estructurado en reglas y va codificado, gracias a Luis, y cada vez más y más y más y más, ¿no? Así que hasta si usted es músico, artista plástico, por pensar en 2 cosas que nadie asociaría mucho, ¿verdad?, quizás con derecho, hasta si usted se dedica a eso, le viene muy bien para su profesión de músico, de artista plástico, porque también son áreas con la propiedad intelectual y todo lo demás tan codificadas, que le viene bien. Así que para mí es un gran complemento a cualquier otra cosa que usted haga en la vida, aunque nunca practique como abogado, aunque nunca lo practique. Simplemente le da una formación, le da una capacidad de análisis, le da una capacidad de razonamiento que usted puede aplicar a cualquier otra cosa que haga en la vida. Yo concurro con los compañeros, no solo el derecho, es que yo soy de las personas que piensa que uno nunca termina de aprender. Y ahora yo estudié derecho y ya me está surgiendo, ¿verdad?, quiero estudiar otra cosa o aprender algún idioma. O sea, uno es el crecimiento personal. O sea, uno nunca termina de aprender. Sí, pues claro. Claro. Y por supuesto que el derecho, claro, como dice Oscar, te ayuda en todo en la vida. Yo les diría que empiecen, porque a veces uno no sabe, ¿verdad?, lo que va a encontrar en el camino. Uno tiene una idea de lo que es estudiar derecho, y en ese proceso yo descubrí tantas cosas que un abogado puede hacer, y en lo que puede desempeñarse bien y ayudar y ganarse la vida, que yo les diría, mira, si tienes esa inquietud, si tienes ese deseo, solicita, coge tu examen, empieza, explóralo, míralo,
como dice Oscar, es un recurso extraordinario para cualquier profesión. Ya terminaste el bachillerato en lo que sea, un doctorado en Derecho te va a ayudar, por supuesto, un Juris Doctor te va a ayudar a entender muchas cosas y a profundizar mucho en lo que vayas a hacer. Descubre muchas cosas de uno mismo también. Claro, Se claro, descubre mucho, claro. se aprende mucho de uno mismo. Es un proceso que te reta de una manera que tú no piensas que nada más te puedes retar así. O sea, De hecho, hay que añadir, perdón, hay que definitivamente. añadir una advertencia. Y es que, por lo menos a mí, y casi todo el mundo con lo que yo he hablado le pasa igual, te realambra el cerebro. O sea, Sí. Como un upgrade, como un upgrade. un upgrade implica que está mejor. Bueno, ok. Un upgrade usualmente es para mejorar. Yo quiero ser un poquito más neutral. Una reprogramación, un poquito más una reprogramación. Una reprogramación. Te cambian los alambres, te cambian los chips. Sí, un sí. poco irremediablemente, ¿no? O sea, tú no puedes, después que tú pasas por la escuela de Derecho con lo que eso implica, Tú no eres la misma persona. no puedes pasar por ahí. Aprender. O sea, ya tú pasaste por ahí, Sí. lo que te iba a cambiar, te cambió. Para bien o para mal, te cambió ya, no vas a poder echarlo para atrás, porque realmente te cambia la forma un poco de pensar, ¿no? La neuroplasticidad Sí, del cerebro. así que hay que también darlo con una advertencia, ¿no? O sea, eso también ocurre. E Bueno, increíblemente. yo recuerdo en las primeras clases con José Julián Álvarez, gran profesor, gran constitucionalista, él nos advertía eso. Ustedes van a salir siendo personas distintas de las que entraron. Palabras sabias. Tenía toda la razón. Y increíblemente, a pesar de todos los sinsabores, ¿verdad? Y las grandes presiones del camino, que de hecho nosotros por trabajar en televisión trabajamos en ese escenario todos los días, así que nos ayuda un poquito a añadirle un poquito más como de estrés, como que pues un poquito más, pero ciertamente es duro. Cuando tú pasas, a mí me pasó, cuando yo paso después por el Expreso y que veo la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, me daban deseos de volver a coger una clase, una cosa increíble. Es algo increíble. De seguir estudiando, sí. Y de Como entrar dice Malderi, aunque- seguir estudiando. Aunque sea observador, meterme en una clase a estudiar de nuevo, porque esa sensación de satisfacción, de crecimiento, de exposición a nuevas ideas. Mira, yo estudié, me imagino que a Selimar le pasó igual, con un grupo de chamaquitos que Pueden ser mis hijos, cuando los sobrinos. Godró, contratos, obligaciones y contratos, cuando José Julián, cuando cualquiera de esos profesores, pero sobre todo Godró, que era un profesor con un método bastante interesante que atemorizaba, ¿no? Porque te enfrentaba a tus propias debilidades. Cuando hacía una pregunta y yo tímidamente pensaba que iba a levantar la mano, había 10 manos levantadas, de gente con 20 y pico de años. Y para mí fue tan emocionante ver eso, fue tan bonito ver eso, saber que este chamaquito que está ahí sabe más que yo, y que yo voy a aprender de ese nene o esa nena de 22, 23 años. Yo creo que fue una de las mayores satisfacciones que yo derivé pero quiero de añadir estudiar. algo para reforzar la experiencia tuya y para reforzar la experiencia de Selimar. Porque a mí me pasó mucho más pequeño que ustedes, porque yo solamente me atrasé como 3 años de lo que me tocaba. Ajá. Pero yo sí creo que estudiar Derecho, después de tener alguna experiencia en la vida, es decir, no directamente después del bachillerato, Sí, ok, lo hace también distinto. claro. Yo creo que lo hace más, yo creo que te da mayores posibilidades de aprovecharlo mejor, porque hay que ver vida. O sea, hay que haber visto cierta vida. Hay que ver calle. Hay que ver calle, a eso me refiero. Hay que ver cierta calle para que la recepción es distinta. Porque no es meramente la recepción de un material como en bachillerato, un material académico que tú lo vas a estudiar para coger un examen y sacar una nota. Sí. Cuando tú lo recibes empiezas a conectar con experiencias, ¿no? Y eso hace mucho más rico el aprovechamiento. Y como periodista mucho sí. más. Y como periodista Que tú mucho estás más. cubriendo, estás leyendo casos y están discutiendo en clase casos que tú cubriste, que tú estuviste allí, Sí. fuiste testigo de ese proceso. O estuviste de en esa el tribunal, investigación, estuviste en el tribunal o viendo estuviste en el juicio, tribunal mientras correcto. se vio, es O interesante. sea, las personas que están escuchando esto, que llevan 10, 15 o 20 años en una profesión X, no deben pensar que es muy tarde. Sino que nunca es tarde, nunca. Y yo terminaría un poco con algo del principio, y es que le hagan caso a quienes le dicen, estudia ¿Tú serías un buen derecho". abogado? Claro, las personas que llegan a tu vida y te dicen estas cosas, yo soy fiel creyente,
de que se cruzan por tu vida por alguna razón. No es casualidad. Está ahí porque tenía que estar. Este compañero que les mencioné al principio, que fue la persona que me dijo, mira, tú vas a estudiar tal y tal cosa, estudia Derecho, fue Dani. Fue Dani. El culpable de todo fue Dani. Así que aprovecho para agradecerle por ese consejo. Y de esta forma terminamos este foro. Agradecemos a los compañeros aquí presentes. Jay se tuvo que ir porque tiene su programa ahora al mediodía. Selimar, Mardeli, Luis, Oscar, ha sido un placer compartir con ustedes. Gracias por su atención y espero que lo hayan disfrutado. Tengan Gracias. buena tarde. Gracias Gracias a todos y gracias al colegio. Este foro ha llegado a ustedes gracias al auspicio de Ecoval.